Muy buenos días a nuestros radioescuchas. Hoy vamos a descubrir cómo la literatura nos transporta a diferentes mundos. Nos va a presentar distintos escenarios desafiándonos a interpretarlos con nuestra imaginación y el análisis del equipo. Por ello les voy a presentar a Trinidad Siles, diplomada en didáctica de la enseñanza de la lengua y literatura de la Universidad Alberto Hurtado y geriatría social en la Universidad Católica, que ahora de su proyecto Contra Cuento y Marea, con talleres de lectura y memoria en el Centro Cultural y Residencias de la Municipalidad de Las Condes y Providencia. Mi querida Viviana Mazorio, formadora de formadores y escritora. Y nuestra invitada de hoy, Violeta Muñoz, que me pidió un resumen, en realidad me hizo de todas las cosas que ella hace, estudios en la Universidad Católica, cursos y estudios para colegios técnicos profesionales, comunicación organizacional en la Escuela de Economía de la Universidad de Chile, pero para ella lo más importante son los cuentos, eso es lo que a ella le fascina. Yo soy ingeniera en administración y profesora digital de adultos mayores. Así que ya con esto le doy la entrada a Trini para que nos sumerja en este mundo impresionante de los cuentos. Adelante, Trini. Bueno, hoy les traigo nuevamente a Chile al escenario con un cuento de Carlos Cerda que lo extraje de esta antología que se llama Primer Tiempo. Y el cuento de hoy es Dos botellas de vino. Voy entonces. Lo que me interesa es saber qué películas pasan el domingo. Uno por medio, pues mi papá dice que hay que medirse, que lo que deja la pensión no alcanza para nada. Y mi mamá, que en los cines de barrio se aprenden malas costumbres. De vuelta de la escuela, algo triste, me fui caminando despacio, pateando sin muchas ganas las piedras que aparecían en el camino. Cuando llegué a la casa, ya habían empezado a almorzar y me retaron. Poco, porque cuando están ahí los tres pensionistas, mi papá disimula dando consejos. La puntualidad es una forma de respeto y otras más. Mientras me clava una mirada que significa, después en la cocina te daré el sopapo. Mi mamá no dice nada. El único que puede hablar es mi papá. Somos dos los hijos. Mi hermano tiene 12 y yo 10. Tenemos tres pensionistas. El señor Perales, profesor de dibujo, que asiente todo lo que mi papá dice. La señora Clementina, señora Cachirulos, le decimos mi hermano y yo, que se toca los bigudíes siempre que mi papá dice algo importante. El maestro Pedraza, Gasfiter, que no dice nada. Le conté a mi hermano lo de las películas del domingo y me dijo que había que ingeniárselas para conseguirse unos pesos. Mi papá me ordenó que fuera a comprar una botella de vino. Me dio justo los 2,50 pesos, así es que ni esperanza de que se olvidara del vuelto. Pero cuando iba saliendo la Cachirulo me encargó una cajetilla de ópera y que me podía quedar con 2 chauchas. Compré la botella de vino y los cigarrillos y después me acerqué a los cabros haciendo sonar las de cristal en el pantalón, sin sacarlas para que pensaran que eran muchas. Después que puse las chauchas y las de cristal en el pañuelo, dejé la botella en el rellano de una ventana y limpié mi tirito para que lo vieran brillar, porque lo que se venía era tan emocionante. Yo hacía brillar mi bolita de bronce antes de lanzarme al ataque. Me hinqué, me miré la tierra de las manos, separé el pulgar y el meñique. Con la yema alcancé por fin mi bolita. ¡Cuarta! Dije transpirando. La plata que había en el pañuelo me la había ganado así, peleando ahí nomás, firme. Me levanté en medio de un tremendo griterío. El corsario me insistió que eso no valía y se armó la discusión fuerte, que si con uña o sin uña, tremendo, hasta que escuché clarito el ruido de una botella que se hacía trizas en el suelo. Una vieja desde su ventana gritaba que nos calláramos, que iba a llamar a carabineros, y entonces solo pensé en la botella rota en el pavimento. Caminé hasta la casa. Cuando mi papá me vio llegar con las manos vacías, dijo, hace media hora que te mandé al vino. Entonces yo levanté un poquito la cabeza. ¿Qué pasó con el vino?
y yo que se me había quebrado. Y entonces un ¿qué? Y cuando bajé de nuevo la cabeza, ¡zas, sopapo! Me fui corriendo a la pieza, pero no alcancé a tirarme a la cama para llorar con ganas porque mi papá entró detrás mío, cerró con un portazo y me levantó de una ala. ¿Cómo es que se te quebró? Y yo dije que se me había caído. Y entonces, estás mintiendo y plazo, papo, por mentiroso, que si creía que era tonto, que le mostrara los bolsillos. Y entonces cayeron las bolitas de cristal y en eso te gastaste la plata comprando bolitas y ¡ping, sopapo! No, coscacho. A esa altura yo ya no podía explicar nada porque estaba llorando hasta con ahogos. No tanto por los sopapos, sino porque algo muy amargo me subía hasta la garganta y veía todo borroso. Mi papá decía, castigo, encerrado toda la tarde y tienes que escribir 500 veces, no debo borrar, no debo robar, perdón. El almuerzo fue un desastre. Tenía rabia y pena, pero yo creo que mucha más rabia que pena. Viejo maricón. A mi hermano pude contarle todo, me creyó, porque dijo que después de hacer el castigo lo mejor sería explicarle todo al viejo y así conseguir permiso el domingo para ver las películas. Mejor escribe tu castigo, huevón. Si no, fijo, te va del sopapo. Mi papá mandó a mi hermano a comprar el vino. Cuando regresó, descubrí que no tenía ninguna botella en las manos, pero sí una gran mancha de vino en la camisa blanca. Pensé al tiro, sopapo. Mi papá preguntó qué había pasado. Mi hermano, muy nervioso, le dijo que se había caído y no tenía para qué decir más. Mi papá se sentó y sin mirarlo dijo, anda a cambiarte la camisa. Los dos habíamos quebrado una botella de vino. En el caso de mi hermano, no cabía ninguna duda de que había sido un accidente. Pensé entonces que mi padre era bueno y tuve más pena que nunca porque ahora sí que estaba claro lo que él pensaba, que yo me había robado la plata del vino. Mañana vamos al cine, me dijo con astucia mi hermano, con los 2,50 pesos que mi papá le había dado para el vino. La mancha de la camisa era una mezcla de vinagre, tinta azul y roja. Una trampa de mi hermano. El domingo nos levantamos temprano para hacer lo que mi mamá llamaba policía general. Para el almuerzo, Pedraza se ofreció para comprar el vino. Mi hermano pidió permiso para el cine cuando estuvimos todos en la mesa, porque delante de los pensionistas al viejo le cuesta decir que no. Mi papá dijo sin mirarlo, no hay plata. Mi hermano se inventó una mentira detrás de otra, que ayudé a descargar unos sacos en el almacén y me pagaron 2 pesos. Mentira, dijo mi papá. Ayer fuiste a jugar a la pelota. No, dijo mi hermano, preferí trabajar para poder ir hoy a la matiné. Y después de mirarnos a los dos, la frase tremenda fue, tú puedes ir porque te ganaste el dinero trabajando. Tú no vas y no preguntes por qué. Los trapos sucios se lavan en casa. Escondí la cabeza, vi una sola mancha roja tremenda y la primera lágrima cayó justo sobre el corazón de la sandía. Muy bien, el cuento es más largo. Ya como les he explicado otras veces, pueden ustedes también leerlo completo porque vale la pena. Y a mí me resultó una experiencia cruda, durísima, sobre todo vista desde los ojos de hoy, Ujú. donde es curioso, pero la violencia doméstica campaba sobre esas casas y no nos dábamos cuenta del nivel de agresividad y de autoritarismo que existía de parte de los padres, ¿no? Muy bien, yo con esto le doy la palabra a Viviana y después retomo la palabra. Gracias, Trini. Bueno, este cuento, como bien nos mostraste, se está reunido con otros 7 cuentos, son 8 en total, en un libro que se llama Primer Tiempo, ¿no? Que habla de las pérdidas, de la culpa, de la memoria.
de este escritor chileno, Carlos Cerda, y, y que trae muchas reminiscencias, ¿no? Y que refiere a recuerdos de infancia, pero también a recuerdos de su exilio. Entonces tiene una fuerte vinculación autobiográfica. Pero a mí lo que más me impresionó es el título del cuento, que parece tan concreto, ¿no? Dos botellas de vino. Parece tan concreto, tan claro, un objeto, su contenido, pero sin embargo creo que el secreto está en el número dos, porque justamente a lo largo del cuento y en relación al libro, uno se va encontrando varias veces con lo binario, ¿no? Porque el libro remite a la infancia y al exilio, como les decía, o sea, dos momentos de la realidad del autor. Habla también de la realidad y de la ficción, de lo colectivo, lo público y lo privado. eh, Habla de la justicia y de la injusticia. A vos, Trini, te impresionó la violencia. A mí lo que más me impresionó, porque que siempre me dicen que tengo un alto sentido de justicia, es el tema de la injusticia, ¿no? Porque el hermano que miente no es sancionado, puede ir al cine, y él, que quiere decir la verdad o que dice la verdad, es el que es ajusticiado, ¿no? O sea, el que es condenado y que no solo sufre la violencia física, que a esta altura ya no sé si le importa tanto, sino que sufre la imposibilidad de ir al cine. Y ahí me parece que es muy fuerte para este pequeño, que me hizo acordar a Rivera Letelier, porque él también, ¿no? Encontraba en el cine una válvula de escape, y en esta experiencia que a mí me han contado amigas, por lo menos ya en Argentina, cuando yo nací no existía lo de las tres películas de la matiné. Y me contaban que iban como con merienda, ¿no? Con sándwich, era como el sueño de la semana, ese ir al cine, y estos chicos solo podían hacerlo semana por medio, o sea que ya había una inhibición por cuestiones de dinero, pero acá se produce por una injusticia. Y él, cuando ve que el hermano consigue el dinero, aunque sea malamente, con una mentira, con un engaño, que está muy bien hecho el engaño, ¿cómo se le ocurrió al hermano que con las tintas que usaban para la escuela, me imagino en ese momento, él podía fraguar la mancha agregándole vinagre? O sea, a mí me vino enseguida la palabra picardía, esa picardía de la travesura, de la inteligencia infantil para inventar un cuento, ¿no? Una historia para tapar o para poder conseguir lo que desea. Pero esto está generado muy fuertemente por lo que decía Trini, por la violencia. O sea, si no hubiera estado la violencia de por medio, si hubieran podido decirle a su papá realmente lo que les pasaba y no temer el castigo físico, tal vez estas picardías no se hubieran desarrollado tanto, ¿no? Y acá nace un poco el pícaro, que después muchas veces en su edad adulta va a ser picardías de otro nivel, con dinero, con estafas, etcétera. Eh, y tiene algo que al lector nos sacude mucho, que es que nos lleva a nuestra propia infancia. O sea, nos reubica nuevamente en situaciones donde tal vez nosotros también tuvimos que apelar a alguna historia o algún cuento para obtener lo que queríamos o para tapar una metida de pata, dicho así, en buen criollo. Así que me parece que es ese dos, y como las dos situaciones en que terminan las botellas de vino, en un caso accidentalmente, cuando la vecina abre la ventana, y en el otro caso adrede, para poder quedarse, o sea, no adrede, sino que la botella nunca se rompe, sino que se inventa esta mancha que aparece en la camisa. Y me emocionó mucho la actitud de la mamá desesperada de que no le hubiera pasado nada, que esa mancha fuera realmente de vino, de lo que ella nunca supo que su hijo había inventado, pero que su hijo no le hubiera pasado nada. Creo que después voy a retomar un poco el tema del papá y la mamá,
porque realmente cómo los pinta, cómo los muestra, las distintas actitudes, creo que es una marca que a muchos nos ha quedado de nuestra infancia. Así que bueno, con esta introducción hacia los títulos, la invito a Violeta a que nos cuente su mirada. Bueno, es un cuento bastante singular porque en el caso mío, que ustedes son unas lolas frente a la audiencia, yo recuerdo muchas cosas de eso. El comer en una mesa aparte, el servirte antes para que te fueras a dormir la siesta y, y nos evoca la niñez en un sentido tremendamente nostálgico y que nosotros encontramos este tipo de situaciones a veces quizás como normales. Aquí en el caso es más profundo, se nota más la injusticia, porque primero estos niños están en un sentido, o sea, viven en una situación precaria, donde la pensión de los papás los mantiene al borde de ajustaditos con los dineros. Ajustaditos con los dineros, lo, los pensionistas son personajes muy especiales donde esperan o el poquito de vino o sacan la copa para no beber el vino o esperan la palabra, digamos, extraordinaria o la frase extraordinaria que va a decir el padre en un momento dado. La mamá guarda esa distancia que guardaban las mujeres en esa época. Eso yo lo vi, pero no lo viví. Yo viví sin papá. Pero eso yo lo veía. El resto, el papá hablaba y el resto movía la cabeza. Entonces, aquí estos pequeños, yo creo que hay un despertar del chico de 10 años hacia lo que se llama injusticia, porque él siempre lo tomó como un juego. Los niños salen a comprar y se distraen. Los niños salíamos a comprar y nos distraíamos con un pájaro, qué sé yo, y en vez de llegar a los 5 minutos llegábamos a los 20. O porque nos distraíamos con una... A mí se me rompieron 2 botellas de leche. Entonces, claro, 2 botellas de leche y las botellas costaban. Entonces mi mamá llegó y me dijo, bueno, vamos a comprar otra botella de leche, ¿no? Entonces, el niño yo creo que en cierto modo se le roba un poco a este pequeño, un poquito la inocencia, porque premian a su hermano que ha robado. Y él no tuvo tiempo de hablar, no tuvo tiempo de expresarse, de decir, oye, esto pasó, yo me quedé jugando y dejé una botella en la ventana de una casa, la señora la abrió y se cayó. Pero el niño no tuvo tiempo de hablar, solamente tenía en sus manos esas canicas, esas bolitas, y con lo único que se podía mostrar, y los sopapos corren, vuelan, y el niño no tiene tiempo de hablar. A mí me maravilló esa parte cuando el niño está llorando y dice, y habla, y lo anoté por aquí, sobre el frasquito de las lágrimas. Habrá un frasquito de las lágrimas donde yo pueda echar mis lágrimas porque ya se me acabaron. Él llora tristemente y lo hacen escribir 500 veces. No debo robar. O sea, es como irse de un extremo a otro. Los padres eran absolutamente infalibles, pero cometían errores tremendos donde tú a veces no guardas lo hermoso, sino que guardas el error. Y este niño quedó con ese error. Un adulto que, que se equivoca en su proceder, y para el niño esta equivocación del proceder de que lo acusen es una experiencia de vida, pero es una experiencia de vida brutal hacia la injusticia junto con su hermano. El hermano se burla. Él está escribiendo su no debo robar y el hermano se tira en la cama con una revista y se ríe. Y tú
Yo lavé la camisa, al niño se le habían perdido el tintero. Bueno, si le eché un poco de tinta, le agregué un poco de vinagre, ya lavé la camisa. ¿Viste que todo pasó? Y el niño dice, tan fácil es tener un comportamiento, digamos, de eh, falso y todavía es aprobado. Aquí está el asunto también de los valores. Los valores. ¿Qué valores siente el niño? Injusticia. Hablamos de justicia, pero el niño siente injusticia. Robar es, eh, es como que te va a ir bien más adelante. ¿Podemos ir al cine los dos? No. Tú puedes ir al cine porque eres honrado, te ganaste el dinero trabajando, como decía Trini. Y el otro, no, aquí te quedas nomás. Y ese avergonzar al niño ante la mesa, esa lágrima que a ti te llega al alma que cae en el medio de la sandía. Ahí quedó. Gracias, Violeta, muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Trini. Adelante, Trini, lo que se quedó ahí. Bueno, han ido abriendo las grietas que hay en el cuento, porque es un cuento notable. Carlos Franz nació en Chile en 1942. Alcanzó a vivir solo 59 años, se lo llevó un cáncer y él en ese momento hacía clases en la Universidad Diego Portales. Un hombre dedicado a la cultura, pertenecía al Partido Comunista y bueno, tuvo que estar exiliado primero en Colombia y después él, bueno, vivió en Alemania mucho tiempo. Ya sabía algo de alemán, un hombre muy estudioso porque había logrado la licenciatura en filosofía y después en la Universidad de Humboldt terminó un doctorado en literatura. Muy amigo de Donoso, tiene de hecho un aire de Donoso, ¿no? Sí, lo tiene. Sin embargo, alcanzó a publicar varias novelas. Yo la que había leído y recordaba con mucha emoción era Morir en Berlín. Se la recomiendo de todas maneras, una novela del año 91, mucho tiempo atrás. Pero este cuento a mí me resulta revelador, revelador de dos escenarios tan distintos mirados desde el mundo de hoy. Y estoy pensando en una realidad en la que estamos hoy día envueltos, que es la famosa responsabilidad, crianza responsable. Seguramente ustedes la han escuchado, que viene desde el nacimiento del niño en adelante, ¿no? Que tiene detrás a la psicología y a los expertos psicólogos de niños el acento puesto en la no violencia, cuestionando justamente lo que se observa en este cuento, que leído con una mirada o con oídos de hoy, resulta grotesco, inaceptable. La verdad que aquí está es un cuento que de alguna manera tergiversa los valores, tal como lo dijiste tú, Violeta. El niño se confunde incluso entre qué está bien y qué está mal. Él dijo la verdad, pero dentro de ese ambiente agresivo, autoritario, donde el temor reverencial se manifiesta de una manera brutal del padre que impone un aire, algo espantoso. La mamá calla como era su papel en ese entonces, pero calla, no puede decir nada porque la palabra la tiene el padre. Y el niño se revela porque evidentemente que esta actitud en la que se vivía y que había un horror hacia la reacción que iba a tener el papá, el niño crece en medio de mucha impotencia de no poder decir lo que siente, humillación, como lo dijo Violeta, y también represión, ¿no? Entonces, qué educación tan poco sana afectivamente. A mí me resultó muy terrible este cuento y realmente
en nuestra época esto todavía se consideraba como esperable, normal, incluso aceptable. Pero hoy, la verdad que mirándolo con ojos un poco más, no sé, más maduros frente al progreso de la educación parental y parental, ¿no? Porque es inaceptable, efectivamente. Hoy quizás nos hemos ido al otro lado, porque son quizás los hijos los que con quienes hay que negociar, pero al punto que se ha terminado perdiendo la responsabilidad de los padres, ¿no? Es un cuento extraordinario y yo, bueno, le cedo nuevamente la palabra a Viviana. Gracias, Trini. Sí, yo hablaba del papá y de la mamá porque me remitían a la cuestión de las normas, que en este caso también hay una dualidad sobre quién pone las normas y cuáles son las normas en cada caso, ¿no? Y acá hay una presencia fuerte que es la de los piratas. Se reitera a lo largo de todo el cuento por esas tres películas que él añoraba, parece, porque a mí me encanta cuando hace la diferencia entre el Capitán Bond, que era el pirata, y Superman. Y aparece otra vez el tema de la realidad y la ficción, ¿no? Que para este niño el pirata era más creíble o era más admirable porque era humano y se defendía con las fuerzas que un humano puede tener, y no con el vuelito de la capa, como dice cuando se refiere a Superman. Y esto le pasa, esta dualidad, en relación al papá. Es muy fuerte cuando él primero las emociones que se desatan, ¿no? Primero él está triste porque no tiene dinero para ir al cine. Después lo resuelve y se siente casi como el capitán pirata, ¿no? Que ha logrado el abordaje. Me gusta es una metáfora el cuento completo, porque va relacionando todo el tiempo sus logros con los logros del pirata y la palabra abordaje también se repite. Pero respecto al papá, aparece esta dualidad de sentimientos. La rabia y la pena, en que él oscila, le hacen desear primero la muerte del padre y después se da cuenta que no, que su papá en parte tiene razón, porque o por una cosa o por otra, él no actuó buenamente. Es decir, él en vez de comprar la botella de vino y llevarla, que era lo esperable, y Violeta decía, sí, todos nos demorábamos en el mandado, ¿no? Porque cosa de niños, la atención volátil, me encanta otra palabra que parece que es pajaronear. O sea, que Sí, que sí. demoraban porque pajaroneaban, una palabra que también se usa mucho en la Argentina. Y me encanta porque refleja bien esto de, bueno, ir volando de una cosa a otra, olvidarse del encargo. Entonces, la cantidad de emociones que se transmiten a lo largo del cuento relativas al papá, a la mamá, a la norma, a los pensionistas, al propio hermano, él lo cuestiona mucho al hermano, es el hermano mayor, pero no aparece como el hermano admirado, porque justamente es el hermano transgresor, el hermano que inventa, que miente, que estafa. Y yo les quería leer algo que obtuve de una entrevista al autor, que dice dónde él estudió de pequeño, y que yo creo que en gran medida, él mismo lo reconoce, contribuyó a estas miradas, ¿no? A estas capacidades diferentes para mirar la realidad y las situaciones. Dice que él estudió en una escuela para niños de situación irregular que habían sido recogidos de la calle En la para ciudad niña. incorporar exacto, la ciudad del niño, que se incorporaran a la delincuencia o simplemente para rescatarlos de la miseria. Y esto no se dio porque, como él dice, yo no provenía del Mapocho ni de La Vega, pero la escuela era de un tío, era el director de la escuela era un tío, y entonces les pareció que era una buena experiencia que ellos estudiaran ahí. Pero lo más interesante que él dice, yo me alegro mucho de esta decisión tan sabia, porque creo que buena parte de las condiciones
que no me abandonan se deben a esa experiencia que tuve desde muy pequeña. Y además le da un aprendizaje integral. Él ahí aprende no solo a leer y escribir, sino también aprende arte, aprende teatro, y eso hace que lo primero que él escriba sean guiones teatrales. Y después se va dando cuenta que la narrativa le permite una mejor capacidad de expresión. Entonces, a mí me impresiona cómo él en este cuento sintetiza tantas experiencias de vida, tantas miradas hacia su familia, hacia la forma de vida que le había tocado en suerte, porque yo me imaginaba un niño que tenía una familia, papá, mamá y hermano, pero a su vez convivía con tres personajes que invito a los lectores a leer el cuento porque los describe de una manera fantástica, a través de rasgos externos, rasgos físicos o de hábitos, pero que da cuenta del interior de esos personajes. Entonces, acá hay una memoria, pero hay una memoria poética, hay una memoria de la reminiscencia. Como todos sabemos, en la edad adulta los recuerdos son encubridores, o sea, se mezcla, ¿no?, la realidad con aquellos tintes o matices que el adulto le da para no sufrir tanto si son negativos o para deleitarse más, los magnifica si son positivos. Así que bueno, los invito no solo a leer el cuento, sino también a evocar algún recuerdo de infancia eh, que tenga que ver o no con este, pero que les permita volver a ser niños, como nos invita Carlos Cerda en la lectura, con rabia por momentos, con pena, pero también con esperanza, que es otra palabra que aparece mucho en el cuento, la esperanza de poder ganarse el dinero a través de lo que parece ser una maravilla, un juego de bolitas. Yo nunca jugué a las bolitas, así que no puedo decirlo, pero que él lo logra. O sea, él lo logra en buena ley, lo logra realmente con esfuerzo, cosa que no hace el hermano y que por eso lo tiene que tapar con una mentira. O sea, es un cuento que si uno sigue escarbando va a seguir encontrando eh, mensajes, aportes, reconocimientos respecto al autor. Así que bueno, los dejo nuevamente con Violeta para que nos cuente más cosas de lo que ella sabe. Para que les cuente un poco más cosas de la infancia. Cuando uno ya está con un poquito entrando en cana, no voy a hablar de vejez porque no se puede hablar de vejez, hablamos de cuando estamos entrando en cana, uno tiene un recuerdos tan vívidos de la infancia. Yo he ido recordando cosas que a mí el tiempo las había olvidado. Y a veces he tenido reuniones con adultos mayores y conversamos solamente de la infancia. No entran los problemas actuales, que te falta el pan, que te tienes problema de la pensión, no. Hablamos de las... Pero son entretenidísimas. Hay cosas realmente que son... Varias de ellas son poetas. Varias de ellas escriben poesía. Es poesía desde el árbol que se subieron, de la laguna en que se cayeron, que las recogieron de un alambre de púa porque el caballo las tiró ahí. O sea, vamos viendo una serie de cosas. Bueno, aquí en este libro este niño va a quedar, como yo le indicaba anteriormente, con un antivalor, ese valor justiciero, este valor de la justicia, pero también me llama la atención con la tranquilidad que el narrador muestra a un hermano impávido ante el engaño. O sea, un hermano que realmente no tiene cortapisa, acepta y dice, bueno, yo me voy. Pero ese colorido, porque este cuento tiene colorido, tiene mucho el, las bolitas, esa bolita de cobre, esas bolitas de colores, las bolitas de cristal, la botella de vino, el olor, esa sensibilidad del olor al vinagre en último caso. Y este colorido, no todos los autores pueden
podemos tocar la bolita de cristal, ni pueden tocar el cobre, sino que él va manejando estas imágenes y nos va transmitiendo sensibilidad a través de este pequeño que ha sido usado injustamente. Como que yo veo esos adultos mirándolo, tomándose esa sopa que era de la semana y la empanada del día domingo con sandía. Y es así. El domingo había empanada y el domingo había asado. Y cuando había sandía, había sandía. O sea, aquí nos va trasladando, a mí me trasladó a cosas que yo vivía y que tú veías la empanada, que te la iban a nosotros nos iban a dejar a la casa, la empanada que llegaba. O sea, él está hablando de vivencias y yo creo que muchas de las personas que están escuchando, ya sean jóvenes o de más edad intermedio, tienen que todavía vivir eso. Los nietos que van a ver a la abuela les tienen empanada el día domingo. Los adultos que van a ver a sus padres, la madre le tiene una empanada el día domingo. Entonces, aquí, esas imágenes del Capitán Blood, los Piratas del Caribe y el regreso del Capitán Blood. Y él, como decía Viviana, va poniendo imágenes sobre los personajes. Hace semejanza con los amigos del pirata, incluso su padre. Y dice, me preguntó más pirata que nunca. Me preguntó más pirata que nunca. O sea, ya el papá está tan obsesionado con ir a ver la película que yo se me hubiera podido meter igual como esas páginas de tinta que tú te metías al libro mientras ibas leyendo. Tú me lo encantaba agarrarlo y meterme como tinta al libro y haberlo llevado al cine, porque ya era como una dulzura. El papá más pirata que nunca, y el regreso del hermano del Capitán Blood. O sea, mira el hermano, pero después como que a pesar de su edad, él empieza. Pero estos personajes son así. Yo tenía una tía que tenía pensión y los personajes eran muy especiales. Íbamos a la pensión y nos llevaban el día domingo y los pensionistas, ¡oh, qué bueno! Porque cambiaba. Era gente sola, que no tenía dónde ir y les daban de comer, vestir y todo y lavaban en algún lugar de una pensión. Había también muchas personas que habían llegado migrantes de las dos guerras, que habían llegado porque no tenían dónde ir y se iban a una pensión para que los trataran un poco humanamente. Entonces, esto de la pensión a mí me llamaba la atención. Yo conocí unas pensiones preciosas, por ejemplo, cuando era chica en Cartagena, que era todo un boom, ¿eh? Era todo un boom en esa época. Nos bajábamos del tren y llegábamos ahí a la pensión y estaba lleno de migrantes y que cada uno tenía una pequeña cocina, unos dormitorios preciosos y era una pensión enorme, era como media cuadra que tú ibas llegando. Ahora, quizás me salió un poco del tema, porque esto me ha llevado a reminiscencia, me tiene trastornada. Realmente me voy a poner a escribir después de todo esto, porque voy a empezar a escribir las reminiscencias. Yo quiero dejarles como un mensaje a los gente. No hay nada mejor de escribir a través de la ensoñación del cine. El niño sueña con el cine. Desde ese día lunes. Y va soñando cada día. Yo les digo que el cine era extraordinario. Yo veía 3 películas. Y ahí iba con pasteles y manzanas. Y la nana me llevaba y me cortaba la manzana mientras veía las 3 películas, que entrábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 7 hecho un cake. Así que, igual que la contadora de películas, como también decía Viviana, extraordinario. Eso de que el cine nos lleva a una ensoñación y nos sigue llevando a una ensoñación. Vean cine, pero también lean cuentos que les rememoren
aquellos personajes que dejamos, como el Capitán Blood, el Llanero Solitario y Thor. Gracias, gracias, Violeta. Yo lo único que voy a agregar, porque ya lo dijeron, toda la diferencia que él hace entre el papá y la mamá, que el papá puede decir frases muy inteligentes, la puntualidad es la forma del respeto, lo que no aprendes de niño no lo aprenderás de grande, y la mamá, que no tenía tan buena memoria, decía, porque si uno no lo hace, ¿quién lo hace? Entonces él dijo, es lo único que mi mamá puede decir porque no tiene más memoria, no lo puede decir. Y los personajes, yo lo que me llamó la atención que uno es habilidades sobrehumanas, Superman, y el Capitán Blood, tiene habilidades totalmente humanas, normal. El entorno narrativo que el Capitán Blood, un contexto histórico de piratería, y Superman un estilo contemporáneo, futurista. Me llamó la atención la comparación de los dos y las similitudes, los dos héroes y los orígenes inusuales de ambos. Me llamó la atención. Así que yo con esto, no sé si Trini quiere agregar algo más. Tienes que abrir el micrófono. Cortito, simplemente reconocer la mirada nostálgica que tiene este cuento. Es un cuento completo. La verdad que lo tiene todo, porque es además muy profundo, porque tal como lo dijeron ustedes, ¿no? Rememora una época pasada. Yo creo que si los chiquillos, las generaciones de hoy quisieran saber cómo fue la niñez de sus padres, con este cuento se pueden hacer una idea perfecta. Pero me vuelve a impresionar también em, la mirada reflexiva que tiene el cuento, porque el niño es el héroe en este caso, pero frente a los antivalores, ¿no? Y en ese sentido, él termina siendo como un superviviente, pero sin rencor, lo recuerda con cariño dentro de todo. Pero no puede dejar de impresionarme también el resultado de esa educación que tal vez muchos de nosotros recibimos y que la verdad que hoy día tampoco somos traumatizados, ni mucho menos. Era la época, hoy día la cuestionamos, pero no, hoy no se acepta nada de eso, ¿no? Pero a pesar de eso, terminamos asumiendo la vida con resiliencia y no recordamos a nuestros padres con rencor, no. Este padre es único, ¿no? Porque quizás incluso da la idea de que era un hombre medio depresivo con ese carácter así. Pero los padres de esa época eran así de distantes y había muy poco contacto con los hijos. Así era antes. Después, quizá la cosa puede cambiar con relación a los hijos, ¿no? Pero es un cuento espectacular, la verdad, que no está un poco en el baúl de los recuerdos, pero me interesó mucho que hoy lo conversáramos porque tiene mucho vigor. Y bueno, con esto yo termino y te agradezco muchísimo, Violeta, el entusiasmo y bueno, la inteligencia con que cada una además lo elabora, ¿no? Y con los comentarios que han hecho. Muchas gracias y nos vemos nuevamente la próxima semana. Gracias al equipo completo, a nuestra querida invitada, y saludar a María Eugenia Bazán, Rosa Walker y Pedro Cárcamo, que son nuevos suscriptores, así que van adheriéndose a los programas. Y un saludo muy grande por mantenerse en la sintonía y nos vemos en un próximo capítulo. Así que un abrazo muy grande y muchas gracias. Miércoles.